Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Bueno, estábamos comentando con Pablo en el primer bloque aquí en Frecuencia Memética sobre el sustrato evolutivo que tiene todos estos cambios que estamos viendo a nivel político y tal vez una distinción importante que hacer, porque cuesta entrar al análisis con tanta cosa dando vuelta. Es que en realidad uno puede ver a las sociedades, a la humanidad, ¿no es cierto?, como una especie de río, en el cual, desde el punto de vista del día a día, vemos hojas transcurriendo a la superficie de ese río y conversamos sobre ellas. Son estas conversaciones sobre si se presenta uno u otro, cuáles son los plazos, qué dijo este, qué dijo el otro, cómo rebotó, el mismo resultado electoral, pero eso también está reflejando una cierta corriente social que se está moviendo a nivel de las sociedades, ¿no es cierto?, que podría corresponder, por ejemplo, al movimiento social, a la constituyente, a todas las discusiones que hay sobre incluso la gestión del coronavirus, pero todo eso se mueve en un lecho, y este lecho es el que marca con mucha fuerza y condiciona la corriente del río y también las hojas superficiales que se mueven sobre él, porque finalmente es la parte más tectónica, por así decir, que es menos dúctil. Pero sí se está moviendo en el tiempo, y eso es el sustrato evolutivo del que nosotros hablamos y hemos hablado, y que obedece a cambios culturales más profundos, cambios de conciencia, cambios del sentido de la vida para los seres humanos, y es difícil entender uno sin el otro. Por eso nosotros insistimos mucho en este tipo de análisis, porque del político o más superficial, del social hay bastante, pero hay poco análisis de un horizonte o de la forma en que se mueve esto en el largo plazo desde el punto de vista evolutivo. Y aquí están, como hablábamos en la primera parte, colisionando algunos paradigmas o formas de entender el mundo que tienen que ver con identidades, fragmentación, colaboración, de alguna manera ciertos síntomas mórbidos de la revolución industrial, con sus objetivos de logro individual, de competencia. Eh, Fíjate que a propósito, hoy día estoy como anecdótico, a propósito de Paul McCartney, el fin de semana, no es que a mí me guste mucho la Fórmula 1, pero supe por mi hijo que el campeón del mundo, que partía segundo, chocó a su competidor, ¿no? Hamilton chocó a Verstappen por detrás y lo sacó de carrera, en una acción muy riesgosa, y el castigo para Hamilton fueron 10 segundos, y él siguió la carrera, la ganó finalmente y celebró de una manera brutal mientras el otro estaba en la clínica diciendo cómo es posible que te esté celebrando cuando me sacó de la carrera de una manera inapropiada. Bueno, la reputación de Hamilton cayó desde el número uno mundial, etcétera, a un sujeto totalmente ambicioso, sin límites, desmedido, que está dispuesto a arriesgar la vida de los demás a cambio de un resultado. En un segundo cambió completamente su reputación. Por supuesto que salieron además los ataques racistas, que todos condenaron, pero son hechos, elementos pequeños que cuando uno los analiza, es superficial, pero cuando uno analiza un poco más de profundidad, cómo la gente reacciona y cómo actúa, tiene mucho que ver con estos patrones, ¿cierto? Con estas visiones, con estas, de alguna manera, elementos que nos condicionan en nuestra forma de actuar. Y de esos fenómenos tan simples hay todos los días muchos. Comportamientos de las personas frente al coronavirus, el tema de las responsabilidades. Bueno, todo eso tiene una explicación, un sustrato mucho más profundo que es lo que hemos llamado el evolutivo cultural. Claro, en esa perspectiva muchas veces, como cuando escuchamos los discursos y la metáfora, digamos, que ocupa aquí Daniel, que tiene que ver con las hojas superficiales en el río, como a veces escuchamos los mismos conceptos, o sea, escuchamos que se habla de la libertad, se habla de los derechos, pero el gran tema es desde dónde se está hablando eso, cuál es la valoración, cuál es el sistema de pensamiento que está ordenando a que esa sea la conclusión. Y es ahí donde entramos en los choques, precisamente porque culturalmente van apareciendo como respuesta en oposición a los niveles anteriores. Entonces, la gran sensibilidad que nos hemos ido encontrando, que tiene manifestaciones positivas, digamos, que tiene manifestaciones sanas, como reconocer al otro como legítimo otro, digamos, como ver que existen la diversidad de puntos de vista y que no estamos frente a verdades estancas,
al mismo tiempo surge en respuesta a la lógica maquinizadora de la revolución industrial, de la razón es lo que prima por sobre cualquier otra cosa. Entonces, esa respuesta, que es más o menos reactiva, gana un cierto espacio de apertura, de inclusión, pero pierde las capacidades anteriores. Y es ahí donde empiezan a suceder estos choques. Entonces, cuando llegamos a conversaciones como la sensibilidad es lo que importa, y terminamos con que no se puede hablar de ciertas cosas, porque no se pueden decir ciertas cosas, porque todo el mundo se ofende, entramos a los síntomas mórbidos de ese nuevo sistema, digamos. Y ahí nos vamos encontrando con, bueno, ¿cuáles son estas hebras de configuración evolutiva que van sucediendo en el fondo, que van diciendo, bueno, para allá va la cosa, digamos? O sea, y que tiene que ver precisamente desde una perspectiva adaptativa, a cómo vamos moviendo nuestra forma de solucionar aquello que nos está tocando vivir. Y en la medida que hemos ido viviendo en un mundo que cada vez más, que cambia cada vez más rápido, nuestros desencajes adaptativos son cada vez mayores. Entonces, claro, ayer veía yo una infografía que decía, dicen que el comunismo no ha funcionado en ninguna parte, es un argumento que se escucha bastante, pero si poní y mostraban el PIB de China. Claro, o sea, si entendemos lo que ha funcionado desde una perspectiva de logro individual, de alguna forma de logro de resultado, y la medida va a ser el PIB. Pero si miramos libertades, miramos otros indicadores, el PIB es insuficiente para poder observarlo. Entonces, ¿cómo vamos tejiendo? Que el gran desafío de la Constitución, y yo lo veo como por la forma de diálogo que se está dando, no está tan fácil. ¿Cómo vamos tejiendo que estas diversidades nuevas, que es la ola más, que está más creciente en este momento, más como que vienen naciendo, que estas sensibilidades nuevas tengan capacidad de conectar con los otros mundos, digamos, porque si no vamos a entrar de nuevo en una polaridad que van a ser los sensibles y los no sensibles, que va a ser lo mismo. Claro, porque lo que se está dando en la convención es una discusión de trincheras, y la única constitución que puede salir de una discusión de trincheras es un armisticio. Y un armisticio en que hay ganadores y perdedores, y gente muerta en el camino. Entonces, partir desde el conflicto, o sea, si el conflicto social fue el que generó el espacio para que se diera una conversación política, ese fue un movimiento social ¿no es cierto?, del río, y generó una conversación política en la superficie que logra articular una salida institucionalizada. La pregunta es si el conflicto queda ahí o el conflicto se transfiere al seno de la conversación constituyente y se proyecta en la misma constitución. Porque entonces una constitución originaria de un conflicto no tiene ningún problema, pero una constitución gestada en conflicto sí tiene problemas para el futuro. Eso por un lado, y lo que estamos viendo son conversiones más de trinchera que de otro tipo. Ahora, creo que por otro lado también, lo que tú hablabas de hebras de configuración del futuro, cuando la gente es muy divertido, porque en todas las campañas y todo, el futuro es nuestro, y hay una cosa como que el futuro es nuestro. Mira, primero el futuro es de todos, no de ninguno. Pero sobre todo, la vanguardia del futuro, el liderazgo hacia el futuro, es de aquellos que logran identificar bien esas hebras de configuración de ese futuro y logran subirse y retroalimentarlo. Y ahí está la habilidad, creo, de la capacidad política hoy día, ¿cierto?, de descubrir esa hebra. Una de las cosas que creo que ha quedado claro en este proceso es el deterioro completo y absoluto y la caída dramática de las élites, que nosotros anticipamos, tú y yo, digamos, el 2014 con el libro La Nueva Élite. Nosotros hablamos allí no del reemplazo de una élite por otra, en términos de personas, sino el reemplazo de la élite como concepto elitario, concepto elitista, que era más bien el origen de castas, el origen de historias económicas, versus un origen mucho más granular, más horizontal, un poco más desde abajo. Y si tú miras a Sichel y Boric, no son precisamente herederos de la élite tradicional, son, estén más apoyados o menos apoyados por empresarios, por diversos actores, pero al final ellos, en su historia de vida, no son precisamente personas que vengan de la élite tradicional. Y entonces están logrando identificar bien esas hebras de configuración de futuro donde la institucionalidad, el empresariado, la tecnocracia, la racionalidad, el mundo académico, empieza a ser relativizado en función de otros intereses.
de otras visiones, de otras miradas. Y entonces la pregunta está, ¿cuál de ellos o algún otro logrará captar o capturar esas hebras de futuro, de configuración de futuro, y logra instalar este sistema más horizontal, más granular, más colaborativo en la sociedad moderna? Yo creo que de ese es el futuro, no de las declaraciones. Sí, en ese sentido, como parte de lo que nosotros planteamos con respecto a esta configuración de las élites, tiene que ver con que venimos acostumbrados, venimos una historia colonial, ¿ya? De esta lógica de castas, digamos, o sea, como oligarquías terratenientes que van como más o menos llevando los destinos de la sociedad, digamos, manejándolos por lo menos. Y por lo tanto son heredables. Y lo que estamos diciendo aquí es que estas nuevas élites van a ser bastante más efímeras también. O sea, no va a ser que después viene el heredero de Boric y el heredero del heredero de Boric, y así sucesivamente, digamos. Y que si lo miramos hacia atrás, empieza a aparecer como fenómenos como que a veces son un poco inflados, digamos, lo que sea, pero empieza a aparecer con fenómenos como la Beatriz Hernández en algún minuto, digamos, como que es gente que viene de otros bordes, de otras conversaciones, de otros márgenes, que por alguna razón en la configuración aparece como posibilidad y se empieza a desdibujar el poder del que genera la herencia, digamos. Independiente de los apoyos, porque efectivamente yo creo que en este caso, claro, podemos ver en esta elección que, no sé, desaparece un poco RN por ese lado, digamos, pero desaparece un poco RN de alguna forma y Sichel sí tiene el apoyo detrás de los empresarios y eso que vendría siendo, pero ya el solo hecho de que opten de alguna forma por un outsider, ya es una señal potente de futuro, digamos, o sea, y que Lavín quede de nuevo afuera de carrera, digamos, y ya hay una diferencia ya abismante. Claro, lo que tú dices creo que es muy clave este tema de la renovación, aireación, oxigenación de la élite, porque no solo la élite era de unas características, sino que estaba instalada sin variación, porque podía haber, por último, sido una élite rígida, que marcara mucho, pero que dentro de ella sucedieran cambios. Y sin embargo no fue así. Y es por eso que de alguna manera fue sacada a codazo, ¿no es cierto?, del eje de vanguardia, si se puede decir así. Y esta nueva élite que surge, efectivamente, es más volátil, y eso es bueno. O sea, lo que está pasando es muy bueno en realidad, porque encaja mucho mejor con los tiempos. El hecho de que los cambios y la complejidad obligan a recambio rápido, ¿no es cierto?, de los sistemas de vanguardia. Y eso no tiene nada de malo. O sea, genera incertidumbre y genera sensación de vértigo, ¿no es cierto?, a muchas personas que están acostumbradas a una trayectoria más definida, como el mundo empresarial. Pero uno no se puede anclar a eso. Le puede gustarle Boric, Sichel u otro, pero lo que sí está claro es que la estructura de élite cambió. Y que ya no vamos a tener esta claridad, digamos, respecto al futuro en que se van a pasar la posta dentro de la élite unos a otros, sino que va a haber traspasos de postas, ¿no es cierto?, en un sentido mucho más vertical. Y que se vio muy reflejado en la elección de alcalde y gobernadores, además. Digamos, como esa nueva granularidad, que de alguna forma yo siento que lo que es el mundo de la concertación, de la ex-concertación, el gran tema que todavía no ha podido leer de una buena forma para saber cómo lo hace, digamos, para entrar en este juego, en este juego de esta forma, digamos. O sea, como en este momento lo conversábamos antes, digamos, como no va a entrar en una primaria. O sea, la señal, después de 3 millones de personas votando en la primaria recién, mejor no hacerlo, digamos. Y tiene que ver precisamente con estas nuevas lógicas. No tiene solamente que ver con cuál va a ser el candidato, porque a lo mejor las posibilidades están, digamos, sino tiene que ver con el candidato en particular, tiene que ver con la forma. Y ahí lo que tú decías de Jadwe, que puso esta bandera, esta estaca, en ciencia política se ocupa harto, jugar un poco en cierto espacio del tejo pasado. O sea, cuando ya quedamos en que Boric es amarillo, ya definitivamente desplazamos el eje. Sí. Entonces, hay ciertas cosas relevantes, es como, bueno, como estos mundos más tradicionales que conocíamos de concertación y alianza, de alguna forma, entran a jugar este nuevo juego, porque tiene reglas distintas, tiene formas de abordaje que son distintas. Bueno, y las máquinas son difíciles de desmantelar.
si la exconcertación, o como se llama hoy día, o lo que quisiera una asesoría gratuita nuestra, podríamos decirle, coincidiendo creo por lo que tú decías recién, lo siguiente: mire, usted tuvo dentro del PPD una elección, una preprimaria, digamos, eligieron su candidato, dentro de la ADC también, fue Rincón. El Rincón se bajó en el camino porque, no sé, porque la directiva, porque apareció Yasna, en PPD se bajó Heraldo a cambio de Narváez. Narváez fue de alguna manera elegida, o ungida al menos, por un impulso muy fuerte de la presidenta Bachelet. Entonces ahora aparece Yasna. O sea, bueno, todo eso para la gente es caduco, antiguo. Entonces, ¿saben qué más? Si Yasna es buen candidato, buena candidata realmente, y tiene presupuesto, vayan todos por Yasna ya, y no se enreden más en una primaria ni nada, y vean cómo le pasa. Porque esta búsqueda, ¿cómo se llama? De algún mecanismo que nos valide, que nos valide. Ya todo el mundo se dio cuenta de que está buscando un mecanismo para que te valide. Por lo tanto, el mecanismo no va a ser validador. Y menos como con los números que tú dices, que tienes toda la razón. O sea, entonces, pero ahí se ve la pérdida de norte, se ve la pérdida de conexión con tal vez con una no buena interpretación, no buena comprensión profunda del movimiento social. Yo creo que ahí está, y no lo comprende porque, bueno, porque viene de otra historia, viene de otro ciclo, viene de otro cierre. Entonces, los fenómenos nuevos no se pueden interpretar con paradigmas antiguos. Y creo que quien está interpretando mejor el fenómeno del movimiento social hoy día es Boric, en realidad. Y ahí, claro, precisamente como, bueno, cuando partíamos el primer bloque hablando como del fin de la transición, las lógicas para lo que vienen ya definitivamente no tienen que ver con las lógicas que se usaron en la transición. O sea, con las lógicas que teníamos todavía en clave autoritario no menores, que teníamos una minoría forzada, digamos, como de alguna forma el poder de veto de la minoría, digamos, forzada, digamos, por la estructura, y estamos cambiando las condiciones de dentro, estamos sacando el candado a esta caja en la que estábamos un poco atrapados. Entonces, en ese momento, la labor política sí tenía que ver con, bueno, tú me das, yo te doy, consigamos el voto en el extranjero, pero hagámoslo voluntario, que yo creo que fue una muy mala movida en su momento, digamos, pero esa medida que para mí es tan clara, digamos, como la declaración de Elwin, que como en la medida de lo posible, efectivamente era en la medida de lo posible. Pero en la medida de lo posible, las nuevas sensibilidades, las nuevas generaciones ya no están dispuestas a la medida de lo posible, digamos, como vamos por todo y más. Entonces, esa nueva lectura no da para estas cosas, para estas formas de, bueno, candidaturas testimoniales para que siga apareciendo el partido tal, por mientras, entonces hacemos una primaria que van a llegar 50.000 votos, o sea, como frente a movimientos masivos, digamos, en el que tenéis 3 millones de personas votando en una primaria, digamos, o sea, no... Claro, y hay otras cosas, Pablo, que no me gustaría dejar de plano. No sé si este es nuestro segundo bloque, tenemos otro bloque después, ¿o no? Tenemos otro bloque, pero vamos un par de minutos a... Ya, entonces lo abordamos en el otro bloque de repente para dar un corte. Pero lo que yo creo es que hay también en disputa una cuestión bien complicada. Voy a tratar de ver si puedo expresarla bien, en el mundo más izquierda, digamos, de Boric hacia la izquierda. Porque ahí diría que hay como 3 corrientes que intentan interpretar el movimiento social. Una es el Partido Comunista, que creo que fracasó porque en el fondo lo que hace es implanta su doctrina sobre el movimiento social y lo interpreta desde ahí, desde la doctrina. Claro. La lucha de clases, ¿no es cierto?, la propiedad de los medios de producción, las lógicas que son muy anticuadas. No es que sean buenas, malas, ciertas o falsas, sino que son francamente anticuadas para un mundo moderno más complejo. Esa es una. La otra lógica es la lógica de lo que es la lista del pueblo, que es la unión de ciertas fragmentaciones de identidades que son inclaudicables. ¿Te fijas? Que son estas, como yo lo veo, ¿no es cierto? Yo tengo la razón porque mi causa es moralmente más legítima que la tuya, yo tengo razón porque mi identidad me da la razón, y por tanto me reafirmo en ella, y yo por último tengo la razón porque es lo que siento. Si yo siento esto, entonces tengo razón y tengo derecho a que ese sentimiento, a que esa emoción sea representada. Se valide, claro. Exacto. Valídame, acéptame en esa emoción. Ese mundo lo encuentro complicado también, porque en el fondo no tiene un canal institucional de conversación y de diálogo, y lo veo riesgoso.
Boric creo que está logrando intermediar desde el lado del movimiento social más profundo con el sistema político, de modo de articular algún tipo de salida un poquito más institucionalizada. Entonces yo creo que la diferencia radical entre Boric, lo que representa Boric, digamos, la lista del pueblo, es que en el caso de Boric, él tiene una función o una concepción más de coordinación, de estabilización, de flexibilidad, de agilidad, de conexión con el mundo político, al cual valora y valida por su historia familiar también. Mientras que la lista del pueblo va a ser bien difícil que ellos mismos puedan articular entre ellos una visión común, porque yo creo que su estructura se basa justamente en estos fragmentos un poquito más anárquicos, ¿no es cierto?, que no tienen una conducción política real. Entonces, les va a costar mucho un candidato presidencial o parlamentario desde esa lógica fragmentada. Y creo que Boric está dispuesto a hacerlo por la vía institucional y la lista del pueblo en general no está dispuesta a hacerla por la vía muy institucional. No comparten mucho la vía institucional. No, incluso por eso Boric es amarillo ahora, claro. Exactamente, y de ahí viene el amarillismo de Boric. Te fijas Claro. que en el fondo se dio a esa tentación. Vamos a una nueva pausa musical y volvemos en esta conversación junto con Daniel Fernández en Frecuencia Memética. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.